No puedo creer que me quieran meter a la cárcel por esto. Solo agarré algo que estaba tirado en la calle. Y enfrente de mí. Rayos, ni que esto fuera aeropuerto. Hola, soy Cangrilles, eres su juez. Perdón por interrumpir, su señoría, pero ya lo conocemos. Ah, y una cosa, ¿podría darme un banquito? Porque siento que de aquí no puedo ver bien. Denle este joven su banquito. Isai, usted está acusado de robar algunas Sega Saturn, lo cual es ilegal en GT7 estados. ¿Qué tiene que decir al respecto? Su señoría, yo no robé nada, ¿de qué habla? Pues el demandante dice lo contrario. Así es. Ayer, mientras caminaba por el parque, dejé mi Sega Saturn en la calle. Y cuando volví... ¡robado! Y estamos viendo al culpable por esto. ¿Dónde está tu abogado? Ah, tonto Isai. No necesito abogado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Es la primera vez que... ¡Ahí lo tiene, su señoría! Él mismo lo admitió. ¿Quién puso esa música? Nunca has estado en una corte. Por falta de evidencia que defienda al acusado, declaró Isai culpable. Y lo sentenció a arresto domiciliario inmediato. Todo esto es tu culpa. Bueno, ahora que no puedo salir de mi casa, ¿qué se supone que debo hacer? Quizás esto ayude. Te va a llevar de vuelta al pasado para jugar un juego muy retro. Está arrestado. No debería estar haciendo esto. Lo van a arrestar de nuevo. Eres Isai. Pega mucho retro. Eres Isai Games. Isai Games Reviews. El desarrollo de Pilotwings inicia junto al de la Super Famicom. Un equipo de Nintendo tenía la tarea de crear 4 juegos para lanzar junto con la Super Famicom en 15 meses. ¿Qué? El sistema de la Super Famicom tenía esta función llamada Modo 7 que básicamente te permitía estirar imágenes. El equipo quería aprovechar este nuevo modo y crearon 2 juegos que lo utilizaran al máximo. Uno de ellos era F0 y el otro se llamaba Dragonfly. Originalmente, Dragonfly iba a ser un juego arcade en donde le disparabas a enemigos y naves espaciales, pero el juego evolucionó, cambiaron el vehículo que controlas, eventualmente agregaron un avión a la pantalla de título y renombraron el juego a Pilotwings. Para su año, los controles y gráficos son increíbles. Hoy en día los gráficos son obsoletos, pero el juego sigue siendo muy bueno. Ahora, ¿por qué jugar este juego y no algo como Microsoft Flight Simulator? Bueno, para empezar, la presentación es muy diferente. No hay mucho que explicar, solo es, aquí está lo que tienes que hacer, haces como lo haces, ahora voy a hacerlo. También tiene mucha simplicidad. No tienes que aprenderte muchos botones o volar por horas como en otros simuladores. Las misiones varían dependiendo del nivel y el vehículo, pero la mayoría consisten en pasar por aros o postes y aterrizar en un lugar. Hay un avión, un paracaídas, un jetpack, una ala delta y un helicóptero. Me encanta porque es bastante simple y fácil al inicio, pero como constantemente estás cambiando de vehículo y misión, el juego se mantiene entretenido a pesar de reutilizar sus niveles. Otra de las razones por las que este juego es tan bueno es la dificultad. Los nuevos jugadores terminarán siendo expertos para cuando hayan terminado. ¡Únete al grupo, papá! Y los jugadores más avanzados disfrutarán del modo experto. Ah, sí, el modo experto. Justo cuando creíste haber terminado el juego, te recompensa con una misión de un helicóptero, en donde tu objetivo es rescatar a tus instructores y esquivar los disparos. Si cumples la misión, obtienes el modo experto, que añade nuevas mecánicas como clima y diferentes horas del día. La música también es bastante buena, ayuda a reforzar el sentimiento de ir tranquilo por el aire.
En conclusión, Pilotwings es un simulador de aviación que no se ha hecho obsoleto por su presentación y jugabilidad simples. No es ni intenta ser más de lo que puede ser, pero sigue siendo una experiencia muy divertida para todos los jugadores. El juego fue opacado por los juegos que salieron junto con él, pero aún así su impacto se ve reflejado en juegos como Wii Sports Resort y las múltiples secuelas que el juego trajo. Creo que si tienes la oportunidad de comprar este juego definitivamente deberías. Está disponible en Nintendo Switch Online, y el hecho de que sea mi juego más jugado dice mucho de él. Aparte de que prácticamente cualquier persona puede aprender a manejar un avión. Es más, incluso yo podría hacerlo. Torre de control, iniciando aterrizaje. Ok, ¿cuál es el botón de frenar?